Yo maté a mi abuela con mis propias manos, aunque nadie lo crea. No con un cuchillo, sino con silencio, con la promesa rota de cuidar su legado. Y cuando vi esa receta en la pantalla de la televisión, servida por el hombre que lo destruyó todo, supe que el veneno que hervía en mis venas no se calmaría hasta que él pagara con su imperio. Era una noche de tormenta en Sevilla. El tipo de lluvia que azota los adoquines como si Dios estuviera furioso con la ciudad. Mi abuela, Carmen, yacía en la cama del hospital, su cuerpo frágil como un plato roto, pero sus ojos aún brillaban con esa chispa andaluza que nadie podía apagar. Hija mía, me susurró, apretando mi mano con la fuerza de quien sabe que el final acecha. Guarda el libro. Es nuestra sangre, nuestra honra. El libro al que se refería no era un tomo de cuentos, sino un cuaderno raído, manchado de aceite de oliva y azafrán, repleto de recetas que habían alimentado generaciones de nuestra familia en el barrio de Santa Cruz. Recetas que no eran solo comida, sino historias, el gazpacho que curaba resacas de feria, el salmorejo que reunía a los perdidos en Navidad, y sobre todo, el secreto de las albóndigas de mi bisabuelo, con ese toque de comino ahumado que hacía que los hombres lloraran de nostalgia. Yo, Elena Vargas, de 35 años, juré ante su lecho de muerte que lo protegería con mi vida. No era chef profesional, trabajaba en una oficina de contabilidad en el centro de Sevilla, lidiando con números fríos que nunca me habían calentado el alma como lo hacía la cocina de mi abuela. Pero ella me había enseñado todo, cómo pelar tomates con precisión quirúrgica, cómo infundir el aceite con romero hasta que oliera a paraíso perdido. La cocina es venganza y amor. Mija, me decía mientras removía el puchero. Cocina para sanar, o para herir. Tú eliges. En ese momento, elegí el amor. Besé su frente, fría ya como el mármol de la catedral, y guardé el cuaderno en mi bolso como si fuera el Santo Grial. La muerte de Carmen fue rápida, un infarto que la llevó en la madrugada siguiente. El funeral fue un ritual andaluz, llantos en las calles empedradas, velas parpadeando en la iglesia de San Nicolás, y un banquete improvisado en casa con sobras de su última olla. Mi madre, Isabel, sollozaba sin consuelo, mi hermano menor, Javier, bebió hasta caer, y yo fingí fuerza, pero por dentro me desangraba. La familia se dispersó pronto, cada uno lamiendo sus heridas. Yo regresé a mi apartamento en Triana, un cuchitril con vistas al Guadalquivir, y abrí el cuaderno por primera vez sola. Las páginas crujían como huesos viejos, y leí en voz alta la receta de las albóndigas, imaginando su voz ronca guiándome. No lo vendas nunca, Elena. Es lo único que nos queda. Pasaron meses en una niebla de duelo. Mi trabajo se volvió insoportable. Los balances contables me recordaban la deuda impagable de la vida. Empecé a cocinar más. No por placer, sino por necesidad de sentirla cerca. Invitaba a amigos a cenas improvisadas, y ellos alababan mis platos con esa efusividad española que esconde envidia. Esto es de restaurante Michelin, decían. Yo sonreía, pero el cuaderno permanecía oculto, un talismán en mi mesita de noche. Hasta que llegó él. Se llamaba Rodrigo Alarcón, un chef que había surgido de la nada para convertirse en el rey de la gastronomía sevillana. Su restaurante, El Olivo Dorado, en el corazón de la Alameda de Hércules, era el epicentro de la élite, políticos, toreros retirados, influencers con paladares de oro falso. Lo vi por primera vez en una revista. Su rostro anguloso, sonriendo con esa arrogancia de quien sabe que el mundo le debe pleitesía. De raíces humildes a la cima. Rezaba el titular. Humildes, sí. Demasiado humildes. Fue en una noche de otoño, 6 meses después de la muerte de mi abuela, cuando todo se derrumbó.
Estaba en mi sofá, con una copa de vino en la mano, zapeando canales para ahuyentar el silencio. La televisión escupió un programa de cocina, Sabores de Andalucía, presentado por una rubia con acento catalán. Y allí estaba Rodrigo, en su cocina reluciente, manipulando ingredientes con la gracia de un bailarín de flamenco. Hoy, mis queridos espectadores, les revelo el alma de Sevilla en unas albóndigas que han conquistado el mundo. El secreto, un comino ahumado que se pasa por generaciones, infundido con amor y un toque de traición dulce. Mi copa se estrelló contra el suelo. El vino se extendió como sangre en la alfombra. En la pantalla, él moldeaba la carne, añadía el pan rallado remojado en leche. Y luego, ese golpe maestro, el comino tostado en una sartén hasta que el aire se llenara de humo aromático. Exactamente como mi abuela lo hacía. Palabra por palabra, gesto por gesto. Yo reconocí la receta de mi abuela en un chef famoso. La verdad salió a la luz en ese instante, como un rayo que parte el cielo en dos. No podía ser coincidencia. Me levanté temblando. Busqué el cuaderno y comparé mentalmente cada paso. Era idéntico el ajo machacado con perejil, el huevo que unía todo como un juramento, el caldo de verduras casero que hervía durante horas. ¿Cómo? ¿Quién se lo había dado? Mi mente retrocedió a los últimos días de mi abuela. Rodrigo había visitado el hospital, o eso recordaba vagamente. Un amigo de la familia, había dicho mi madre. Un primo lejano, según Javier. Pero ahora, viéndolo pavonearse en la tele, supe la verdad, él era el ladrón. Corrí a la cocina, saqué ingredientes del armario y reproduje la receta allí mismo, a las 2 de la mañana. Mis manos temblaban tanto que el aceite salpicó la encimera como lágrimas. Mientras las albóndigas se doraban, el aroma llenó el aire, y con él, los recuerdos, mi abuela riendo en la feria de abril, sirviendo platos a vecinos que aplaudían. Y luego, la rabia. ¿Por qué? ¿Por qué había robado lo único puro que nos quedaba? Llamé a mi madre esa noche, pero ella, adormilada, solo murmuró, Rodrigo es familia. Elena. Siempre lo ha sido. Familia. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Al día siguiente, me planté en el Olivo Dorado. El restaurante era un templo de modernidad falsa. Paredes de ladrillo visto, luces tenues que ocultaban las grietas, y un maitre con bigote que me miró como a una intrusa. Señora, ¿reserva? No vengo a comer, respondí. Mi voz un hilo de acero. Vengo a hablar con el chef. Insistí hasta que me llevaron a la cocina. Un caos controlado de fogones y gritos en andaluz. Rodrigo estaba allí, limpiándose las manos en un trapo, su delantal manchado como una bandera de victoria. Me miró, y por un segundo, algo parpadeó en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Culpa? Elena Vargas, dijo, extendiendo la mano con esa sonrisa de tiburón. La nieta de Carmen. ¡Qué honor! ¿Vienes a probar mi nueva creación? Lo ignoré. Saqué el cuaderno del bolso y lo abrí en la página de las albóndigas. Esto es de mi abuela. Lo robaste. El silencio cayó como una guillotina. Los pinches dejaron de cortar. El sushi-chef se congeló con una cebolla en la mano. Rodrigo rió, una carcajada que retumbó contra las ollas de cobre. ¿Robar? Mi querida. Las recetas viajan con el viento en Sevilla. Tu abuela me enseñó esto hace años, en su cocina. Era como una madre para mí. Mentira. Mi abuela nunca mencionó a un Rodrigo en sus historias. Pero él continuó, tejiendo un tapiz de falsedades cómo había visitado nuestra casa en los veranos de su juventud, como Carmen le había confiado el secreto para mantener viva la tradición. Yo lo escuché, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de flamenco. Salí de allí con el cuaderno apretado contra el pecho,
pero la semilla de la venganza ya germinaba. No era solo la receta, era la traición a nuestra sangre. Él había usado nuestro legado para construir su fortuna, mientras mi abuela moría en un hospital público, sin un euro para su entierro digno. Esa noche, investigué. Busqué en Internet, en archivos amarillentos de periódicos locals. Rodrigo Alarcón, nacido en un barrio pobre de Triana, huérfano a los 10 años. Había trabajado como pinche en tabernas, escalando hasta la fama con un reality show en Madrid. Pero el salto real, justo después de la muerte de mi abuela. Y allí, en una foto borrosa de un artículo de 2018, lo vi él, joven y ambicioso, posando con Carmen en una feria gastronómica. Ella sonreía, pero sus ojos. Había algo roto en ellos. ¿Le había dado la receta o la había tomado? Llamé a Javier. Mi hermano, siempre el escéptico, el que prefería el fútbol a las ollas. Me confirmó lo peor. Rodrigo era el hijo ilegítimo de papá, Elena. Lo supimos hace años, pero mamá lo mantuvo en secreto. Él andaba por casa a veces, pidiendo favores. Cuando abuela enfermó, él, bueno, se acercó mucho. Le pidió el cuaderno para inspirarse. Ella se lo dio, pensando que era familia. Familia. Otra vez esa palabra, como un veneno dulce. Mi padre había tenido un afaire, un bastardo que ahora devoraba nuestro legado. La furia me consumió. No era robo simple, era fratricidio culinario, una puñalada en la espalda de nuestra historia. Decidí entonces, lo destruiría. No con puños, sino con lo que mejor sabía él, la comida. Me inscribí en un curso de cocina en la Escuela Huffman de Barcelona, vendiendo mi coche para pagar las matrículas. Dejé mi trabajo, ignorando las llamadas de mi jefa. «¿Estás loca, Elena?», me dijo mi madre por teléfono. «Rodrigo es tu medio hermano. Déjalo ir». «No es hermano», respondí. «Es un parásito». En Barcelona, entre catalanes fríos y profesores exigentes, pulí mis habilidades. Aprendí técnicas francesas, fusiones asiáticas, pero siempre volvía al cuaderno. Modifiqué las recetas sutilmente, infundiéndolas con mi rabia, un pimiento picante aquí, un hilo de vinagre que quemaba la lengua allá. Cociné para sobrevivir, sirviendo en pop-ups clandestinos donde la élite buscaba lo auténtico. Regresé a Sevilla un año después, transformada. Ya no era la contable gris, era una chef con fuego en las venas. Abrí un puesto en el mercado de Triana, el legado de Carmen, vendiendo versiones puras de las recetas familiares. La gente vino por curiosidad, se quedó por el sabor. Esto es Sevilla en un bocado, decían. Y mientras mi reputación crecía, espiaba a Rodrigo. Sus reseñas en TripAdvisor empezaban a flaquear, las albóndigas ya no saben a nada. Demasiado comercial. Sonreí en la oscuridad de mi cocina. Había empezado la guerra. La venganza es un plato que se sirve frío, pero en Andalucía, lo cocinamos a fuego lento hasta que hierva el rencor. Mi puesto en el mercado de Triana se convirtió en un santuario. Un altar a la memoria de mi abuela donde los clientes no solo comían, sino que confesaban pecados. Una viuda me contó de su marido infiel mientras devoraba un plato de espinacas con garbanzos, un torero fallido lloró sobre su rabo de toro, jurando volver a la arena. Yo escuchaba, servía y planeaba. Cada euro ahorrado iba a mi Arsenal, contactos en la prensa local. Un blog anónimo donde destripaba los secretos de El Olivo Dorado. Rodrigo notó mi presencia pronto. Una mañana, mientras amasaba empanadas de atún, un mensajero dejó una invitación en mi mostrador, cena privada en El Olivo. Con tu hermano. No lo ignores, Elena. Mi pulso se aceleró, pero no era miedo, era anticipación. Esa noche, me vestí con un traje negro sencillo,
el cuaderno bajo el brazo como un arma cargada. El restaurante estaba vacío, salvo por una mesa iluminada con velas, y él, esperándome con una botella de manzanilla abierta. «Has crecido, hermanita», dijo, sirviéndome un vaso. Sus ojos, del mismo verde oliva que los de mi padre, me escrutaban como si midiera un corte de carne. «Tu abuela estaría orgullosa. Ese puesto tuyo. Huele a nostalgia barata». Tragué el insulto con el vino, salado en mi lengua. ¿Orgullosa? De ti, quizás. De cómo tomaste su receta y la vendiste al mejor postor. Él se inclinó hacia adelante, su sonrisa afilada. No tomé nada. Me lo dio. Para que no se pierda, dijo. Tú eras demasiado cobarde para usarla. Yo la hice famosa. Cobarde. La palabra me quemó como aceite caliente. Recordé las noches en que mi abuela me suplicaba que cocinara con ella, y yo elegía el escritorio seguro. Pero ahora, no. ¿Famosa para quién? Para los ricos que fingen ser andaluces. Mi abuela cocinaba para el pueblo, no para selfies. Rodrigo rió de nuevo, pero había una grieta en su armadura, el tic en su mandíbula, el modo en que evitó mis ojos al mencionar a Carmen. Hablamos durante horas, o más bien, yo lo interrogué. Admitió visitas a nuestra casa, favores pedidos a mi padre muerto, y sí, el cuaderno. Lo copié una noche, mientras ella dormía. No era robo, era salvación. Sin mí, esa receta se pudriría en un cajón. Salí de allí ebria de odio, no de vino. En mi apartamento, garabateé planes en un nuevo cuaderno, sabotaje sutil. Empecé por las redes. Mi blog anónimo, Sombras en la olla. Publicaba reseñas anónimas, el olivo dorado usa aceite de girasol en lugar de oliva virgen. ¿Dónde está el alma sevillana? Luego, rumores, un proveedor me contó que Rodrigo cortaba esquinas con ingredientes baratos. Lo filtré a un periodista amigo de la escuela, y pronto, un artículo en el Correo de Andalucía cuestionaba su autenticidad. Del humilde al impostor, titulaba. Las reservas cayeron un 20%, según hoy en el mercado. Pero Rodrigo contraatacó. Mi puesto empezó a sufrir inspecciones sanitarias inesperadas. Un funcionario gruñón alegó polvo en las balanzas. Javier me llamó. Preocupado, déjalo, Elena. Él tiene abogados. Tú solo un puesto. Mi madre, en una visita sorpresa, me abrazó llorando. Es tu sangre, hija. Papá lo quiso, a su manera. Perdona. ¿Perdón? La idea me revolvió el estómago. En cambio, profundicé. Descubrí que Rodrigo no solo había copiado la receta, la había registrado como suya en la Oficina de Patentes Española. Legalmente, era Albóndigas Alarcón, un nombre que profanaba nuestra herencia. La ira se volvió cálculo frío. Contraté a un abogado pro bono, una feminista de Nervión que odiaba a los machistas como él. Mientras tanto, mi negocio florecía. Expandía un food truck, recorriendo ferias, la de Carmona, la de Écija. Cociné para multitudes, y con cada plato, contaba la historia de Carmen, editada para herir. Esta receta salvó a mi familia de la posguerra. Hoy, la salvo de los ladrones. La gente compartía, viralizaba. Un vídeo mío removiendo el puchero acumuló miles de vistas. Rodrigo me mandó un mensaje para Elena. O te arrepentirás. Amenaza vacía. O eso creí. El primer golpe real vino de dentro. Mi sus en el food truck, un chico de 19 llamado Paco, desertó a El Olivo. Me ofrecieron el doble. Me dijo por WhatsApp, sin disculpas. Entre sus pertenencias, encontré notas, variaciones de mis recetas, robadas para Rodrigo. La traición me golpeó como un puñetazo. ¿Cuántos más,
Esa noche, sola en el track, lloré por primera vez desde la muerte de mi abuela. No por debilidad, sino por la claridad. La venganza aislaba, convertía aliados en enemigos. Pero no paré. Al contrario, aceleré. Planeé el asalto principal, un duelo culinario. Convencí a un organizador de eventos de que montara el duelo de sabores en la Plaza de España. Un espectáculo público donde chefs rivales competían. Rodrigo aceptó, arrogante como siempre. Te aplastaré, hermanita. Los meses previos fueron un infierno de pruebas. Modifiqué la receta de las albóndigas, añadí un ingrediente secreto, un extracto de ají que no quemaba al instante, sino que se acumulaba, dejando un regusto amargo horas después. No era veneno literal, pero simbólico sí, el sabor de la traición. La noche del duelo. Sevilla ardía bajo las luces de la plaza. Miles de personas abarrotaban los alrededores, banderas ondeando, el aire cargado de jazmín y anticipación. Yo cociné en un escenario improvisado, mi equipo un puñado de leales del mercado. Rodrigo, con su bragade profesional, parecía invencible. El jurado, críticos, un político local. Y para mi sorpresa, mi madre, sentada en primera fila con ojos hinchados. Servimos al unísono. Mi plato, albóndigas puras, con el comino ahumado que evocaba memorias. El suyo, una versión glamorosa, con espuma de pistacho y reducción de Pedro Ximénez. Los jueces probaron, asintieron. Pero entonces, el twist, el ají mío no afectaba, era su plato el que falló. Horas después, reseñas en vivo, el de Alarcón deja un regusto metálico, como si faltara el alma. No era mi sabotaje, era su propia codicia. Había escatimado en especias auténticas, usando imitaciones chinas. El público rugió. Yo gané por aclamación. Pero la victoria fue pírrica. Al bajar del escenario, Rodrigo me acorraló en las sombras. Sabía que eras tú, Siseo. Su aliento a vino agrio. Detrás de los rumores. El blog. Eres como ella, venenosa. Por primera vez, vi miedo en él. No el de un chef derrotado, sino de un hombre acorralado por su pasado. La fama del duelo se extendió como el olor de churros en la mañana. Mi food truck se convirtió en leyenda. Colas serpenteaban por Triana desde el alba. Periodistas de Madrid volaron para entrevistas. Y yo, con el cuaderno siempre cerca, tejía mi narrativa. No es solo comida, es justicia por las mujeres olvidadas como mi abuela. Rodrigo, en cambio, se hundía. El olivo dorado cerró por renovaciones. Pero todos sabían la verdad, quiebra inminente. Él desapareció de las redes, pero no de mis sueños, donde lo veía retorciéndose como carne en la sartén. La euforia duró poco. Mi madre me confrontó en casa, blandiendo una carta amarillenta. Lee esto, Elena. Es de tu padre a Rodrigo, antes de morir. Las palabras eran un puñal, mi padre confesaba el hacer. Legaba a Rodrigo una parte del alma familiar. Y mencionaba el cuaderno. Carmen lo sabe, lo aprobará. Mi abuela lo había sabido. Y aún así, le dio la receta. ¿Por piedad? ¿Por culpa compartida? La duda me carcomió. Llamé a Javier, que admitió, abuela se sentía responsable. Por no contártelo a ti. Responsable. La palabra me ahogó en hiel. Decidí confrontar el pasado. Viajé a la casa familiar en el pueblo de Carmona, un caserío blanco agrietado por el sol. Allí, en el ático polvoriento, encontré cajas de mi abuela, cartas, fotos y un diario. Las páginas revelaban todo. Rodrigo, el bastardo, había aparecido a los 20, suplicando un lugar en la familia. Mi abuela, con su corazón de panadero, lo acogió, le enseñó a cocinar. Pero él traicionó esa confianza, copiando no solo las albóndigas, sino todo el cuaderno.
y desapareciendo con promesas vacías. Cuando volvió, famoso, ella cayó por vergüenza. No por él, escribió, sino por no ver la codicia en sus ojos, como en los de tu padre. Lloré hasta que no quedó nada. No era solo venganza, era redención por ella. Regresé a Sevilla con fuego renovado. Expandí mi imperio, un pequeño restaurante en el barrio de San Bernardo, Carmen Viva, con paredes cubiertas de fotos familiares y recetas expuestas como reliquias. Contraté a Paco de vuelta, no por perdón, sino por necesidad. El chico, arrepentido, trajo consigo contactos de Rodrigo. Uno era clave, un proveedor que juró testificar sobre los atajos del chef. La presión montaba. Rodrigo reapareció en un evento benéfico. Delgado, ojeroso, su sonrisa forzada. Me vio entre la multitud y palideció. Esa noche, me siguió hasta mi restaurante. Entró tambaleante, oliendo a ginebra. Hablemos, Elena. De familia. Lo senté en la cocina vacía. Le serví un plato de salmorejo frío. Come, dije. Prueba lo que robaste. Él comió en silencio, lágrimas cayendo en el cuenco. No lo robé. Lo necesitaba. Papá me dejó nada, tú lo tuviste todo. Todo, la pobreza emocional. El secreto que envenenó nuestra casa. Tú tuviste a abuela, respondí. Y la mataste con tu ambición. Confesó entonces. En un torrente había vendido la receta a un inversor para abrir el olivo, prometiendo más secretos. Cuando abuela enfermó, le pidió el original para honrarla, pero lo usó para patentar variaciones. Quería ser alguien, sollozó. No un bastardo olvidado. Por un momento, vi al niño en él, el que mi abuela había acunado. La piedad me rozó, pero la aparté. Ser alguien no se hace pisoteando tumbas. Lo eché, pero no antes de grabar la confesión con mi teléfono, oculto en el bolsillo. Al día siguiente, la filtré al blog. El escándalo estalló, robo al Arconchending en Twitter, demandas de clientes estafados, la oficina de patentes investigando fraudes. Rodrigo huyó a Madrid, o eso creí. Mi restaurante bullía, pero el éxito traía sombras. Amenazas anónimas para o tu familia paga. Mi madre se mudó conmigo, vigilada por vecinos paranoicos. Javier cortó contacto, llamándome obsesiva. El clímax se gestó en una feria gastronómica en Córdoba. Rodrigo anunció su regreso, un pop-up con redención culinaria. Yo fui invitada como rival. La carpa era un horno. Aire espeso de especias y sudor. Cociné mi mejor paella de mariscos con el twist familiar, arroz suelto como arena del Guadalquivir. Él sirvió sus albóndigas, reinventadas con trufa negra. El público juzgaba, pero el verdadero veredicto vino de un crítico invitado, un viejo amigo de mi abuela, que probó y escupió. Esto es falsedad. Elena tiene el alma. En el backstage, Rodrigo me esperó con una botella rota en la mano. Terminemos esto, gruñó. Su rostro, iluminado por una bombilla colgante, era una máscara de locura. Tú o yo. El conflicto estalló, forcejeamos. El vidrio cortó mi brazo, sangre mezclándose con salsa en el suelo. Grité por ayuda, pero él me tapó la boca. Calla, bruja. ¿Abuela me eligió a mí? En ese instante, el twist, recordé una entrada en el diario. No, ella no lo eligió, le dio la receta por lástima, pero escribió si algún día traiciona, que su sangre pague. La seguridad irrumpió. Lo arrastraron. Yo colapsé, no por el corte, sino por la revelación que siguió en la comisaría. El policía, un hombre de Araal, me mostró un expediente. Rodrigo no era solo ladrón, había falsificado documentos para la patente, evadiendo impuestos. Y peor, durante la enfermedad de abuela,
Había manipulado su testamento, desviando una herencia modesta a su cuenta. Mi abuela no murió pobre por azar, él la sangró. La noticia me rompió. No era venganza limpia, era un pozo de podredumbre familiar. Pero seguí adelante, testificando. El juicio fue un circo, flechis, abogados gritando en acento castellano. Rodrigo, esposado, me miró con odio puro. Tú me destruiste, hermana. No, respondí. Tú lo hiciste solo. El juicio se extendió como una olla que no hierve. Semanas de testimonios que destilaban veneno en la sala del Tribunal de Sevilla. Yo subí al estrado 3 veces, primera, como nieta dolida, contando la historia de Carmen con voz que temblaba solo lo justo para conmover al jurado. Segunda, como chef, presentando el cuaderno original contra sus copias patentadas, demostrando la traición intelectual. Tercera, como víctima, mostrando la cicatriz en mi brazo, fresca y rosada, como recordatorio de su furia desatada. Cada vez, Rodrigo me fulminaba con la mirada, su traje arrugado colgando de un cuerpo que había perdido el brillo de la fama. Mi madre testificó también, un calvario para ella. Rodrigo era complicado, dijo, voz quebrada. Pero Carmen lo perdonó. Siempre perdonó. El abogado de él usó eso, familia disfuncional, no crimen. Pero el proveedor habló, el crítico, incluso Paco, redimido, confirmó los robos de recetas. La prensa devoraba el bastardo de la cocina, traición en el puchero. Mi restaurante prosperaba en el caos, la gente venía por la curiosidad, se quedaba por el sabor honesto. En las noches, sola, el H-1E1 y H-1E-ADN me visitaba. ¿Había ido demasiado lejos? Javier reapareció, enviando flores anónimas, pero no llamadas. Soñaba con mi abuela, no sonriendo, sino acusándome, cocina para sanar. Mija. ¿Estaba sanando? ¿O solo hiriendo? La respuesta llegó en una carta de Rodrigo, pasada por su abogado, perdóname, Elena. No por lo que hice, sino por lo que fuimos. El comino era nuestro lazo. La quemé en la cocina, viendo las llamas danzar como fantasmas. El veredicto cayó como un trueno, culpable de fraude, falsificación y agresión. 5 años de prisión. Más indemnizaciones que lo dejarían en la ruina. Cuando lo leyeron, él no gritó, solo asintió, ojos vacíos. Me miró una última vez, disfruta tu victoria. Sabe a cenizas. Salí del tribunal a un sol cegador, flechis estallando como fuegos artificiales. Mi madre me abrazó, sollozando. Su acabó, hija. ¿Se acabó? La venganza tiene eco. Las consecuencias se desgranaron como perlas de un collar roto. El olivo dorado fue subastado. Compré los fogones por €1 simbólico, instalándolos en Carmen Viva como trofeos. Mi nombre se volvió sinónimo de integridad culinaria. Invitaciones a congresos en San Sebastián. Una portada en El País. Pero el precio, aislamiento. Amigos se alejaron, temiendo mi intensidad. Amantes potenciales huían de la mujer que destruía imperios. Una noche, en una cena sola, probé mis propias albóndigas y lloré, sabían a pérdida, no a triunfo. Entonces, el twist mayor, el que volteó mi mundo como un soufflé derrumbado. 3 meses después del juicio, un sobre llegó a mi restaurante, fotos antiguas. Una nota de una mujer desconocida. Soy la tía de Rodrigo. Léelas antes de odiar del todo. Las imágenes mostraban a mi abuela, joven, riendo con un hombre que no era mi abuelo, mi padre, pero también Rodrigo niño, aferrado a su falda. El diario había mentido. O callado, Carmen no solo perdonó, había amado a mi padre primero, antes que mi madre. Rodrigo no era bastardo, era su hijo, mi medio hermano de sangre compartida con abuela. Ella le dio la receta no por lástima,
sino por legado directo. Para mi niño. Garabateado en una nota oculta. El shock me paralizó. Toda mi venganza. Construida en una mentira familiar. Llamé a mi madre. Gritando, ¿por qué no me dijiste? Ella confesó entre lágrimas, Carmen me hizo jurar. Era su secreto. Su vergüenza. Vergüenza por amar al hombre equivocado. Por parir en silencio. Rodrigo lo sabía. Y su robo fue un grito de abandono. Si soy tuyo. Abuela, dame lo que merezco. Colapsé en el suelo de la cocina. El cuaderno abierto ante mí. La receta de las albóndigas ya no era arma, era cadena. Había destruido a mi propio sangre por una verdad a medias. La rabia se transmutó en algo peor, culpa corrosiva. Visité a Rodrigo en prisión. En Albolote. Un agujero gris cerca de Granada. Él, tras barrotes, me miró sin sorpresa. Sabías, dije. Aún así. Lo tomaste todo. Él negó con cabeza. No todo. Te dejé el odio, que es lo único que te queda de nosotros. Hablamos horas, el guardia ignorando el tiempo. Él contó su lado, el rechazo de mi madre, las visitas robadas a abuela, el hambre que lo impulsó a copiar. No quería herirla. Quería ser digno. Digno. La palabra me quebró. Salí de allí cambiada. El viaje de regreso, un borrón de autopista y lluvia. De vuelta en Sevilla. El restaurante languidecía. Clientes notaban el vacío en mis ojos, los platos perdían alma. Cerré por vacaciones. Viajé a las playas de Cádiz, donde el Atlántico lavaba pecados. Allí, en una taberna humilde, cociné para extraños, no venganza, sino consuelo. Un viejo pescador dijo, tu comida sabe a perdón. ¿Perdón? Lo intenté, escribiendo a Rodrigo, hermano. Volvamos a empezar. Pero el perdón no borra cicatrices. Mi madre enfermó. Estrés del escándalo. Javier se mudó a Barcelona, huyendo de la familia rota. La sociedad, esa bestia española de chismes, me etiquetó la vengadora de Triana, un título que pesaba como plomo. El intento de redención fue un espejismo, como el agua en el desierto de Tabernas. Escribí a Rodrigo, pero las cartas rebotaban en silencio. La presión devoraba esperanzas. Mi madre empeoró, un cáncer sigiloso que se enroscó en sus pulmones como humo de fogón. La cuidé en casa, removiendo caldos medicinales mientras ella tosía historias. Tu abuela amó demasiado, Elena. No repitas. ¿Repetir? Ya lo había hecho, destruyendo por amor torcido. Carmen Viva reabrió con un menú nuevo, recetas de reconciliación. Platos que fusionaban lo mío con lo de él. Albóndigas con espuma de trufa, pero honesta, sin patentes falsas. La prensa lo alabó como renacimiento, pero yo sabía la verdad era expiación. Paco, ahora sus leal, me cubría las ojeras con bromas. Jefa, si cocinas con culpa, sabe a rayos. Reíamos, pero el vacío persistía. Noticias de Rodrigo llegaron por canales torcidos. Un guardia sobornado murmuró que él cocinaba en la cantina carcelaria, enseñando a reclusos. Dice que tus platos le salvan el hambre. Me contaron. Hambre. La mía era insaciable. Viajé a Albolote de nuevo, esta vez con un termo de salmorejo. Él lo aceptó, probó, y por primera vez, sonrió genuino. Sabe a casa. Hablamos de abuela, sus risas, sus regaños. La maté yo también, confesó. Con mi silencio cuando enfermó. Pedí dinero para ella, pero lo usé en el restaurante. Confesión doble, no solo fraude, sino negligencia. El cáncer de mi madre. Eco del de abuela, salí con un pacto, libertad condicional. Lo ayudaría a empezar de cero. Pero el destino, caprichoso como un toro en la plaza, intervino. Una redada en la prisión reveló corrupción. Rodrigo, para sobrevivir, había traficado especias ilegales dentro,
Nuevo cargo, conspiración. Su sentencia se duplicó. Me enteré por radio, mientras manejaba de vuelta. Frené en el arcén, sollozando hasta que el Guadalquivir se tiñó de mis lágrimas. La muerte de mi madre fue el clímax inverso, no de furia, sino de quietud. En su lecho, me dio el anillo de abuela, llévalo. Cocina con él. Murió al amanecer. El Guadalquivir plateado testigo. El funeral fue íntimo. Solo Javier y yo, esparciendo cenizas en el río. Lo siento, murmuró él. Por no creerte. Nos abrazamos, hermanos rotos soldándose a la fuerza. Sola de nuevo. La venganza renació mutada, no contra Rodrigo, sino contra el sistema que devoraba almas. Convertí Carmen Viva en un comedor social, gratis para los pobres de Triana. Cociné para madres solteras, inmigrantes marroquíes que extrañaban a Rira, exconvictos buscando redención. Un día, un hombre entró, delgado, ojos verdes. No era Rodrigo, pero su historia sí, fui chef. Robé recetas por hambre. Lo contraté. Le enseñé el cuaderno. Aquí nos robamos. Compartimos. El twist final llegó en una noche de tormenta, como la de la muerte de abuela. Un sobre anónimo, documentos de Rodrigo, enviados desde prisión. Entre ellos, una carta, Elena. La receta no era solo de abuela. Era de tu bisabuela, una gitana que la salvó de la guerra civil escondiéndola en masa de pan. Yo la copié, pero tú la liberaste. Perdóname, o no. Pero vive. Adjunto. Una variación suya, albóndigas con un toque de miel, para endulzar el odio. La leí a la luz de un fogón, lágrimas salpicando el papel. No era absolución, era espejo. Mi venganza había creado un ciclo, destrucción, culpa, renacimiento. Llamé a Javier Van. Cocina conmigo. Él llegó, torpe con el cuchillo, pero riendo. Juntos, preparamos el plato híbrido, comino ahumado, miel traidora, y el alma de Sevilla. Pero las consecuencias no cesan. Rodrigo salió años después, un hombre quebrado que abrió un carrito en las afueras. Nunca hablamos, pero una noche, probé sus albóndigas en un festival. Sabían a arrepentimiento. No volví a verlo. La familia es un plato que se come una vez. Años después, Sevilla me ha moldeado como arcilla en manos de alfarero. Carmen Viva es ahora un faro, un lugar donde el duelo se cocina en comunidad. Javier se quedó, casado con una pintora local, su hijo chapoteando en mis salsas como un aprendiz nato. Yo, a los 42, tengo arrugas que narran batallas, la del brazo cicatrizado, la del corazón herido. No busco amor romántico, mi amante es el fuego del fogón, impredecible y abrasador. Rodrigo reapareció en mi vida como un fantasma amable. Tras su liberación, vagó por Andalucía, trabajando en viñedos de Jerez, destilando vino en lugar de rencor. Me encontró en una feria en Ronda, entre olores de chivo al ajillo y castañas asadas. Hermana, dijo, voz ronca por el silencio forzado. No lo abrasé. Le serví un vaso de fino. Prueba esto. Es de abuela, vino con hierbas para olvidar. Bebió, y hablamos bajo las estrellas, toros mugiendo en la distancia. La prisión me enseñó, confesó. No a cocinar, sino a saborear el vacío. Le conté de mi madre, del comedor social, de cómo su carta me salvó de ahogarme en culpa. No salvé nada, respondió. Tú lo hiciste. Yo solo fui el villano necesario. No volvimos a ser familia en el sentido clásico, éramos supervivientes, unidos por la receta que casi nos destruye. Él abrió un pequeño bar en Cádiz, el bastardo honesto, sirviendo tapas con historias de redención. Yo visité una vez, probé sus albóndigas con miel, dulces, con un regusto amargo que hacía llorar de verdad. Bien, dije.
Él sonrió, aprendí de la mejor. La sociedad, siempre ávida de finales felices, forzó un documental, La reconciliación de las albóndigas. Filmado en mi cocina, con Rodrigo como cameo. Fue catártico, pero falso en su pulcritud. La cámara no capturó las noches de insomnio, donde aún despierto sudando, soñando con el juicio, con el vidrio roto. No mostró el perdón incompleto, el que duele como una espina bajo la uña. Hoy, el cuaderno descansa en una vitrina de cristal en el restaurante, abierto en la página de las albóndigas. Lo presto a estudiantes, a chefs humildes, con una advertencia: cocina con verdad, o te cocinará a ti. La venganza me dio esto, no paz, sino propósito. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWEB SE disipó en aceptación, el TUH símbolo 1 EADN, en lecciones. Pero en el fondo, sé, las decisiones irrevocables dejan huellas, como manchas de aceite en la encimera. Una mañana de primavera, mientras removía un puchero de cocido, Javier entró con el niño en brazos. Mira, papá, dijo el pequeño, señalando el cuaderno. Abuela, reí, lágrimas calientes. Sí, abuela. Tu legado no se robó, se multiplicó en el dolor y la luz. Y así, en el corazón de Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos antiguos, sirvo platos que curan. No todos los finales son felices, algunos son solo el comienzo de un sabor nuevo, uno que sabe a humanidad cruda, a perdón ganado a dentelladas. Porque en la cocina, como en la vida, el verdadero ingrediente es el coraje de probar lo amargo para hallar lo dulce.